Yo quiero esta tarde plantear en este encuentro hacia dónde tenemos que ir como nación. ¿Qué es lo que nosotros queremos y debemos ser como nación y lo que nosotros debemos construir en los próximos años? Nuestro país, esa Colombia que todos llevamos en nuestro corazón, tiene un elemento característico. Somos una nación que se ha planteado grandes desafíos en el tiempo y que, si uno lo mira a la luz de esta frase de Séneca, que tiene que ver con el rumbo que debemos tener, ¿cuál es ese camino y ese procedimiento para llegar a un nuevo destino como país? Y aquí quiero plantear algo que a lo largo de muchas intervenciones con ustedes les he expresado. Si nosotros comparamos a Colombia con otros países del mundo con características similares y tomamos como referencia, por decir algo, a España, nos vamos a encontrar con que son dos países que comparten casi la misma población. Cerca de 48, 49, 50 millones de personas. Son dos países que tienen más o menos la misma población ocupada, cerca de 22 millones de personas. Pero a diferencia de Colombia, donde tenemos apenas 2.3 millones de personas declarando renta, en España tenemos cerca de 20 millones de personas. A diferencia de España, en Colombia tenemos cerca de 8 millones de personas contribuyendo a la seguridad social y en España son casi 20 millones de personas. El ingreso per cápita de España son cerca de $27,000 y en Colombia poco menos de $7,000. Entonces, si nos preguntamos hacia dónde tenemos que mirar para llegar a tener ese mismo nivel de ingreso y cuánto nos tomaría llegar a tener el mismo nivel de ingreso per cápita de España, nos tomaría 123 años creciendo al 1% o 20 años creciendo al 7%. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a fijar metas para nuestro país. En los próximos 20 años tenemos que proponernos llegar por lo menos a ese nivel de ingreso y, si es posible antes, lo haremos antes. Tenemos que pensar en que para llegar a esos niveles hay que formalizar el empleo. Hay que dar empleos estables en nuestro país. Y es por eso que, aunque hay algunas personas que miran a Colombia con distintos lentes, yo creo que la historia de Colombia tiene un lente todavía más interesante. Colombia no es un vaso medio vacío. Colombia es un vaso medio lleno. La historia de nuestro país nos demuestra que, a pesar de tener una geografía agreste y difícil, logramos que en nuestro país tuviéramos más de 22 ciudades con más de 100,000 personas, que creáramos polos de desarrollo a pesar de las complejidades logísticas. Logramos ampliar la clase media. Logramos crear base industrial en distintos lugares del territorio. Logramos llegar a mercados internacionales. ¿Por qué? Porque este país tiene unas características que son propias de su historia del Bicentenario. Hace 200 años, Colombia estaba viviendo a nuestros héroes acercarse a la anhelada libertad. Hace 200 años estaba el Libertador tratando de cruzar el páramo de Pisba
Y el 7 de agosto de 1819 nos dieron la libertad unos héroes ligeros de ropas comandados por unos lanceros que se enfrentaron a las tropas más inclementes que hubiera conocido nuestra historia. Porque en Colombia hay un sello que está en el corazón de todos nosotros. ¿Cuál es ese sello? Somos un país que tiene en su ADN el concepto de resiliencia. Ese concepto de resiliencia es que somos un país capaz de enfrentar cualquier adversidad y convertir las adversidades en oportunidades. Y por eso hemos logrado trascender como país. Por eso hemos logrado enfrentar la violencia, por eso hemos podido enfrentar la exclusión, por eso hemos sido capaces de, en medio de tantas tempestades, ser la democracia más estable del continente y quizás uno de los pocos países que durante el siglo XX tuvo solamente una situación de renegociación de deuda, unas finanzas públicas sólidas. Esa resiliencia, ese ADN nuestro, es lo que debe imperar para la construcción de futuro. Somos capaces, somos determinados para que en medio de cualquier situación, cuando nos vemos llevados al extremo, sacamos de nosotros una gran creatividad que nos distingue ante el mundo. Eso es lo que nos ha hecho crecer. Eso es lo que nos ha hecho ver empresas como las que hoy, en cabeza de dos grandes industriales, han sido destacadas. Eso es lo que nos permite a nosotros ser considerados un país con una población que no importa las situaciones se siente feliz. Pero no por eso podemos ser ingenuos ni indiferentes a los retos que enfrenta Colombia. Los retos son grandes. Hay un reto en las finanzas públicas que yo creo que es más que evidente, y es que en los últimos años pensamos que los ingresos petroleros nunca iban a bajar y nos dedicamos a ampliar esos gastos permanentes del Estado, soportados en una bonanza transitoria de un producto para el cual no somos autosuficientes. Porque claro, tenemos reservas para menos de 7 años, porque la gran mayoría de nuestros yacimientos producen menos de 1000 barriles diarios. Y cometimos ese error, y ese error después nos llevó a tratar de sustituir impuestos por petróleo. Y le dejamos al país un sistema tributario que no ayuda a la competitividad, que no ayuda a la inversión, que no ayuda al ahorro, que no ayuda a la formalización. Y que sumadas todas las cargas tributarias hace que tener empresa en Colombia sea un deporte de alto riesgo, porque a muchos les toca lidiar con una gran tarifa agregada nacional sumada a los impuestos locales. Y sobre todo, hemos llegado a un punto donde en los últimos 25 años hemos tenido 14 reformas tributarias porque el Estado ha caído en el pecado de ver al empresario como una vaca lechera que la ordeña para gastar más y no como el socio para el desarrollo que debe ser. Porque si las que formalizan son las empresas, y las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes están asfixiadas con impuestos, no tienen la capacidad de contratar el personal. Y además se ven muchas veces en la necesidad de despedir por esa asfixia tributaria. Y es la informalidad la que hoy amenaza la sostenibilidad del régimen pensional, y es la informalidad la que amenaza la sostenibilidad del régimen de salud, porque tenemos más personas en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo. Y es la informalidad la que más amenaza la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por eso es muy importante tener en cuenta ese reto y entender que en las zonas rurales de Colombia tenemos el reto social más grande, porque el 80% de los colombianos que están en las zonas rurales del país
están en el régimen subsidiado de salud y el 70% gana menos de un salario mínimo. Y a pesar de que nosotros tengamos un sector rural que comparado con otros países se ve más fuerte porque tiene una mayor participación en el mercado laboral que la que puede tener México o Perú, y que en materia de exportaciones estamos por encima de México y Perú en exportaciones agrícolas como porcentaje del PIB, y que aun cuando nosotros miramos temas tan sensibles como la diversificación productiva y nos vemos mejor que algunos países de la región, lo cierto es que las brechas sociales en el campo tienen algunos indicadores pasmosos. Uno de ellos, el promedio de escolaridad en el campo colombiano son 5 años, 5.4, comparados con 9.6 en nuestras zonas urbanas. Esos retos que están allá, que están en las poblaciones apartadas de nuestro país, tenemos que mirarlos en un contexto donde también hay otra amenaza para la sociedad colombiana: la corrupción. Hay corrupción en la alimentación escolar, hay corrupción en la infraestructura, hay corrupción en el sistema de salud, y tenemos que saber detectarla y tomar decisiones drásticas para que como país podamos soñar con un proyecto colectivo de largo plazo. Y tenemos una situación de inequidad. Una situación de inequidad que se ve reflejado en que quienes reciben la gran mayoría de subsidios pensionales son las personas de mayor ingreso. Una inequidad que se ve en que tenemos regiones que están acariciando el desarrollo mientras otras están sintiendo indicadores propios de África subsahariana. Y tenemos también inequidad en el entorno empresarial. Tenemos empresas que con mucho esfuerzo se han formado y están compitiendo deslealmente el contrabando frente a ellas. O sencillamente estamos permitiendo que otros tengan prácticas depredadoras que vienen de otros mercados, generando una gran inequidad con el que está generando empleo en nuestro país. Y tenemos también una gran inequidad entre regiones. El Pacífico es el ejemplo más claro. Pero todos estos retos no son para que nosotros nos quedemos en lamentos, son para que nosotros reaccionemos como sociedad. Y lo mismo nos está pasando con el sistema de salud. La población colombiana está envejeciendo a una velocidad que es evidente. Hoy tenemos 5 millones de mayores de 65 años, en menos de 25 años tendremos 15 millones, y las enfermedades cardiovasculares y respiratorias crecen. Las enfermedades como el cáncer crece, la diabetes crece, y lo que terminarán haciendo si no hacemos a tiempo es ejerciendo una gran presión fiscal y afectando aún más la capacidad de poder proveer a los más necesitados. Pero todo esto lo quiero plantear hoy, porque el reto que tenemos que construir en los próximos 4 años parte de esta frase: hay que corregir los errores del pasado para construir el futuro que Colombia se merece. ¿Cómo vamos a hacer ese cambio? ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo para hacer ese cambio? Los países tienen que ser capaces de lograr pactos sostenibles. Y esta imagen que ustedes están viendo es el ejemplo de los pactos de la Moncloa, donde en España se pusieron de acuerdo los empresarios y los trabajadores y la clase política para pensar en grande, más allá de las diferencias ideológicas, y poner como punto de partida las cosas que unen y no las cosas que dividen. Y es por eso que nosotros no podemos retroceder. Nosotros no podemos dejar que por ideología traten de retroceder lo que se ha conquistado en Colombia. Nuestra meta tiene que ser mirar hacia adelante y pensar en cuál debe ser ese pacto por Colombia que nos merecemos construir.
Yo quiero invitarlos a que ese pacto empiece por un principio que es el principio de legalidad. Y es que si queremos ser una nación en paz, tenemos que cimentar el matrimonio entre seguridad y justicia, y que los ciudadanos se sientan protegidos, porque en todo lugar del territorio la justicia es el elemento que les garantiza a ellos que nadie los va a pisotear. La invitación de la legalidad empieza por hacerle un bien a nuestro país. Concertemos una reforma a la justicia. Con la ministra Gloria María Borrero estamos haciendo ese ejercicio y hemos venido dialogando con las cortes y hemos venido dialogando con los actores del sector de la justicia para que antes de terminar el mes de septiembre presentemos ante el Congreso una reforma donde se fortalezca la selección de talento, donde fortalezcamos las primeras y segundas instancias, donde tengamos expediente electrónico, donde el ciudadano tenga una justicia más cercana y sobre todo donde nosotros podamos corregir aquellas cosas que han dejado contaminar de la política las decisiones judiciales, como son las facultades electorales. Tenemos que garantizar además que el manejo de la justicia tiene la posibilidad de la unificación jurisprudencial y que tengamos además algo que reclaman todos los que quieren adelantar actividades productivas en el país, y es seguridad jurídica, para que no estemos cambiando las reglas de juego permanentemente en el país, afectando la toma de decisiones. Legalidad también significa que le presentemos al país una agenda clara de lucha contra la corrupción. Hace 8 días fuimos al Congreso de la República a radicar un paquete de proyectos para que podamos enfrentar la corrupción, entre ellos que los pliegos tipo se apliquen a distintos sectores y no estén solamente en uno solo. Que nosotros endurezcamos las penas para los corruptos, que elevemos al rango de deber constitucional el reporte de declaración de renta y activos de los funcionarios públicos, y también que limitemos a no más de 3 periodos los periodos de los que son elegidos a cargos de elección popular en cuerpos colegiados, para que no haya ese deseo permanente de quedar atornillado al puesto y permitir la renovación constante de la política. E incluimos algo que les prometí hace un año. Les dije que legalidad pensando en el futuro significa que de una vez por todas cortemos con una espiral de violencia que nos ha hecho daño. ¿Cuál fue nuestra propuesta? La que radicamos, la que les dije acá, que a partir de ahora ni el narcotráfico ni el secuestro podrán ser considerados delitos para financiar, promover y ocultar la rebelión. Porque no queremos más esas amenazas en la sociedad colombiana. Esos son elementos de legalidad que queremos construir. Pero hay un pacto adicional, el pacto por el emprendimiento. Este tiene que ser un país donde los micro, los pequeños, los medianos y los grandes empresarios sientan que tienen un Estado que les garantiza las reglas para surgir, que empresas como Fanalca, que la acaban de reconocer, tengamos miles de Fanalcas, tengamos miles de Alcosto, tengamos miles de empresas que todos los días están generando empleo permanente para la sociedad colombiana, y eso implica cambiar el chip. Y por eso el ministro Alberto Carrasquilla les presentó a ustedes una reforma de reactivación económica que va de la mano con las tareas que viene adelantando el ministro José Manuel Restrepo. ¿Para qué? Para que nosotros, en desarrollo de la responsabilidad fiscal, podamos bajarle la carga tributaria a los que generan empleo, podamos promover más contratación, mejor remuneración de la clase trabajadora y al mismo tiempo eliminar tantos trámites engorrosos que se han convertido en obstáculos para el desarrollo empresarial en nuestro país.
Esa agenda de reactivación económica incluye, y lo digo pensando en tantos empresarios, pero sobre todo ahora cuando yo estaba subiendo que me encontré con mis amigos de la Andy del futuro. Queremos que en esa reforma de reactivación económica tengamos la exención del impuesto de renta por 5 años a esas empresas de tecnología e innovación que están surgiendo, que quieren convertirse en símbolos de robótica, de Internet de las cosas, de servicios aplicados, de manejo de información, de computación en la nube, para que Colombia se distinga ante el continente. Pero ese incentivo tiene que ir de la mano con la generación de un mínimo de puestos de trabajo para que Colombia también fortalezca su capital humano en esos sectores donde nos queremos diferenciar. Esa reactivación también tiene que ver con motivar que llegue la inversión agroindustrial al país, pero de la mano con la generación de empleos formales en las zonas rurales. Y que podamos también en Colombia ponernos metas, ponernos retos, que diversifiquemos nuestra canasta exportadora, que tengamos además más productos llegando a nuevos mercados, que tengamos una verdadera diplomacia sanitaria en el país para llegar a los mercados que hemos abierto y no seguir perdiendo en ellos, que nos insertemos a cadenas de valor, y todo eso tiene que ser dentro de una óptica donde mejoremos el acceso a financiamiento para los que generan empleo en términos de plazo y de tasa en nuestro país. Esa agenda de emprendimiento, esa agenda de reactivación es la que nos va a poner a soñar el año entrante y a cumplir la meta de poder superar un crecimiento superior al 4% del PIB. Esa debe ser la meta del 2019. Esa reforma de reactivación, que ustedes ya la escucharon, tiene que orientar también al país a un sistema tributario más simple, a un sistema tributario pro competitividad, pro ahorro, pro inversión, pro productividad, pro competitividad. Y tengo el anhelo que cuando nosotros hagamos esa revisión, le podamos también decir a los empresarios en Colombia, a todos, micro, pequeños, medianos y grandes, que vamos a fortalecer la factura electrónica, que vamos a darle a nuestro país mejores políticas de fiscalización, pero al mismo tiempo una lucha frontal contra el contrabando que arruina el desarrollo industrial de nuestro país. Y la equidad, como ustedes lo pueden ver en esta imagen, consiste en saber darle el apoyo a quien verdaderamente lo necesita. Tenemos un sistema pensional donde la gran mayoría de subsidios se está quedando en las personas de mayor ingreso y no en los que más lo necesitan. Tenemos un sistema de subsidios en materia de servicios públicos donde los 2 quintiles de mayor ingreso se están beneficiando en un 40% de esos subsidios. Y fuera de eso, estamos viendo que hay fallas estructurales en la provisión de bienes públicos. Nuestra meta desde el gobierno en materia de equidad, y ustedes lo escucharon con la ministra de Educación, es que en estos 4 años podamos aumentar de manera vertiginosa la cobertura de primera infancia, que nosotros avancemos en la jornada única, que le demos al país la doble titulación de los bachilleres para que en los últimos 3 años reciban formación para el empleo y se gradúen en una mano con el título de bachiller y en la otra con el título de técnico, y que le podamos dar a Colombia, con un buen manejo financiero y de cobertura a la universidad pública, la educación universitaria gratuita a esa población más vulnerable de Colombia. Esa equidad en materia de educación se tiene que ver reflejada en el sistema de salud. El ministro Juan Pablo Uribe ha venido trabajando intensamente con el ministro de Hacienda para que busquemos un instrumento creativo financieramente y podamos liquidar las deudas que tenemos en el sistema de salud y empezar a hacer una reforma estructural, entre otras, que incluya para la remuneración de la CPS
No solamente el pago de la UPC por el número de afiliados, sino por la calidad del servicio, para que podamos sancionar a los que quieren abusar del sistema y se quieren convertir en rentistas del sistema, en detrimento de los que están prestando debidamente el servicio de salud. Vamos a darle dientes a la Superintendencia de Salud. No puede ser que la Superintendencia de Salud, la máxima multa que pueda imponer, esté por debajo de 2.000 millones de pesos. Porque los que abusan del sistema, si acaso sienten un pellizco. Y necesitamos que de la mano con la Superintendencia de Salud también esté la Superintendencia Financiera, asegurando que los que están prestando el servicio tengan también las reservas técnicas para honrar sus compromisos. Que para enfrentar los abusos de la integración vertical tengamos facturación electrónica y contabilidad en línea. Vamos a apostarle, y aquí está el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, a desarrollar instrumentos financieros que nos permitan acelerar el sector, que nos permitan que nosotros le demos a la sociedad colombiana el financiamiento a 30 años para adquisición de vivienda, como lo han hecho Chile y Brasil, liberando recursos de flujo de caja de las familias de clase media para reactivar el consumo en Colombia y tener mecanismos de arrendamiento con opción de compra. Todas estas medidas van de la mano con esfuerzos que estamos adelantando en materia laboral. Aquí está la ministra de Trabajo, Alicia Arango. Mejorar el pago al adulto mayor. Y la quiero felicitar también, porque ahora que se va a abrir la licitación para el sistema de adulto mayor, una de las condiciones que queremos exigir y que además hizo parte de nuestras promesas de campaña es que el pago al adulto mayor no sea cada 2 meses, sino mensual, mejorándole el ingreso también a muchas familias en Colombia. Los ejes transversales de nuestro Pacto por Colombia los van a ver aquí. La sostenibilidad ambiental. De nada nos sirve tener una gran agenda de desarrollo si es depredadora del medio ambiente, y por eso hemos acuñado el término producir conservando, conservar produciendo. Y con el ministro Ricardo Lozano, lo que queremos plantearle a Colombia es que en el primer año de gobierno habremos duplicado la capacidad instalada de energías renovables en Colombia. Abriremos con la ministra de Minas esa licitación esa subasta del sector para que en el año 2022 hayamos dejado a Colombia en la senda de tener más de 2.000 megas de energías renovables en nuestro país, de la mano con una reforma del Sistema Nacional Ambiental que nos permita proteger mejor las cuencas, que nos permita tener una agenda en contra de la deforestación de manera efectiva y generar culturas responsables de producción. Y el otro eje transversal tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación. La meta nuestra es que en este gobierno dupliquemos el aporte y la inversión al sector, que aumentemos el número de patentes registradas, el número de doctorados y cómo Colombia se conecta en esta materia con el mundo. Y hemos tomado la decisión de reactivar la Comisión de Sabios que empezó en los años 90 para que nos asesoren el diseño de esa política de ciencia, tecnología e innovación, y será liderada por la vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez. Esa visión, ese acuerdo, legalidad, emprendimiento y equidad, con esos ejes transversales de ciencia, tecnología, innovación y sostenibilidad ambiental, es la invitación que les quiero hacer. En los próximos meses queremos recorrer todo el territorio colombiano. Queremos escuchar desde los territorios y con los territorios a todas las comunidades para construir ese pacto por Colombia en esos 5 ejes centrales. Y que eso nos dé las políticas de Estado que necesitamos para ser exitosos de aquí al 2022 y dejar una ruta para los próximos 20 años. Yo seré presidente 4 años, pero me siento feliz de dejarle a Colombia una ruta que sea concertada y que esté por encima de los debates ideológicos, y que lo que invite a los colombianos es a las soluciones y no a las agresiones. Señores empresarios, señoras empresarias,
jóvenes emprendedores innovadores. Yo estoy convencido que este pacto es posible. Yo estoy convencido que llegó el momento de cambiar hábitos de la política. Llevamos pocos días en el gobierno, pero hay que darle señales al país. Muchos me preguntan que quién es el candidato del gobierno para la Contraloría. Yo he dicho, el gobierno no tiene candidatos. El gobierno quiere que las instituciones deliberen, que deliberen bien y que elijan bien. Porque un gobierno que quiere gobernar con honradez y honestidad no puede tener preocupaciones de quién ejerza la Contraloría. Pero también un gobierno que quiere cambiar los hábitos tiene que tomar decisiones. Nosotros queremos tener las mejores relaciones con el Congreso de la República. Lo respeto, vengo del Congreso. Fui senador 4 años y puedo decirles que nunca presioné una decisión con algún funcionario, obré conforme a mi conciencia. Los proyectos de iniciativa del gobierno que consideré debía apoyar, aunque estuviera en la oposición porque le servían al país, lo hice por esa convicción. Los de otros partidos que también presentaron proyectos, aun cuando fueran mis antagonistas, los respaldé y los respeto además. Y estoy listo a presentar una agenda y a tener debates en el Congreso y a invitar a los congresistas a que vayan a las regiones con nosotros y podamos construir una agenda para responder a las necesidades de la ciudadanía. Pero quiero ser claro, y no por retador ni por desafiante, sino porque el país lo reclama y nosotros lo dijimos. Llegó el momento de acabar la cultura transaccional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en Colombia para gobernar bien en nuestro país. Que vendrán momentos difíciles. Que vendrán momentos difíciles, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Que vendrán momentos difíciles, seguramente. Pero yo no tengo ninguna vanidad en el ejercicio de la presidencia. Quien quiera enriquecer los proyectos, bienvenida a sus propuestas, porque construir es compartir también las cosas que se hacen bien. Pero no vamos jamás a dejar que el gobierno se doblegue en los principios, porque para eso quisimos hacer el cambio y le vamos a honrar nuestra palabra al pueblo colombiano. Ese acuerdo, ese pacto por Colombia, se labra todos los días. Hace 8 días estuvimos en Girardot adelantando nuestro primer taller Construyendo País. Más de 9 horas gratas y alegres escuchando a la comunidad. Mañana estaremos en la Unión Valle y seguiremos haciendo ese ejercicio. Yo entiendo que en Colombia hay angustias y hay preocupaciones. Hay muchos que se sienten frustrados porque el Estado les ha incumplido y entonces llaman a la protesta social. Yo creo que si hacemos bien el diálogo social, si creamos confianza, si nos escuchamos, si solamente comprometemos lo que somos capaces de hacer, ese diálogo social va a prevenir la protesta social, porque más importante que fracturar es construir por el bien de este país. Y esta imagen que ustedes ven acá, esa imagen de lo que representa un símbolo de la unidad de nuestro país, que es la Selección Colombia, ese fue el famoso gol de Falcao contra Polonia, cumpliendo su sueño de meter un gol en un mundial. Ahora tenemos que meter el gol más grande como sociedad, y es demostrarnos a nosotros mismos y demostrarle a este país que en medio de las diferencias,
que en medio de las disputas naturales de la política somos capaces de construir ese gran pacto por Colombia. Si yo, como presidente, logro coordinar y articular ese pacto y dejar esas políticas de corto, mediano y largo plazo por el bien de nuestro país, será la satisfacción más grande de haber pasado por la presidencia de la República. Muchísimas, muchísimas gracias.